Los documentos reservados de la diplomacia norteamericana, difundidos por Wikileaks, continúan ocupando las primeras planas de los diarios del mundo. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Desde el 28 de noviembre de 2010, todos los medios del mundo, y particularmente los periódicos, no han dejado de publicar titulares sacados de esa cantera aparentemente inagotable de información a la carta, que parece ser el paquete de cables diplomáticos secretos o confidenciales de Estados Unidos, que la organización Wikileaks obtuvo y comenzó a diseminar a través de Internet. De una enorme masa de documentos, que se cifra en más de 250.000, está accesible en el sitio web de Wikileaks, un número apenas superior al 1% de ese total. Según su fundador y cara visible, Julian Assange, la decisión de la publicación gradual tiene como objetivo hacerle justicia al material, es decir, permitir que éste sea revisado y leído poco a poco. Como se sabe, Wikileaks llegó a un acuerdo con 4 grandes diarios y una revista internacionales para esta publicación. Una vez en posesión de los documentos, The Guardian, Le Monde, The New York Times, El País y Der Spiegel acordaron con el propio Departamento de Estado poner a resguardo un grupo de esos cables que el gobierno de Estados Unidos considera extremadamente sensibles, y este acuerdo fue también aceptado por la propia organización Wikileaks, que previamente había intentado sin éxito llegar a un consenso de manera directa con la administración Obama. En este esquema existe un doble filtro y selección. Las 5 publicaciones internacionales seleccionan y editan los cables que vuelcan al circuito de los medios masivos, y la propia Wikileaks lo hace con los documentos que coloca en su página web. Como toda selección, esta ha demostrado su arbitrariedad. Y si bien revela a través de varios de los documentos accesibles algunas de las grandes líneas maestras de la verdadera agenda de la política exterior estadounidense, aquella que no se expresa públicamente, en otros solo ha servido como herramienta de presión o de campañas de prensa al servicio de intereses puramente locales. Porque los cables diplomáticos develados, emitidos por 274 embajadas de Washington diseminadas en el mundo, abarcan a casi todas las naciones del planeta. We have had a few hundred documents out there which have been very well scrutinized. 4 names of people that could possibly be harmed if their identity was revealed. And they have been redacted. We have acted in a responsible manner. And we will continue to do so. We had the same argument actually when we published the Iraq war log, almost 400,000 documents. 10 minutes after we put out all the documents, there was a statement from the Pentagon that we were putting 300 lives at risk of the people that were identified, but there was not a single name in there. Entre los reportes elaborados por embajadores y funcionarios diplomáticos de menor rango, hay información recogida de las publicaciones de la prensa local, versiones y rumores, y también datos y opiniones proporcionados a los representantes estadounidenses por políticos, empresarios y otros personajes relevantes de cada uno de los países en cuestión en encuentros protocolares o específicamente organizados con ese fin. En muchos casos, esa información es tan irrelevante como la interpretación que de ella hacen los propios diplomáticos norteamericanos. Pero posiblemente el más importante de los documentos develados sea la directiva secreta firmada por la secretaria de Estado Hillary Clinton, dirigida a 33 embajadas y consulados estadounidenses, encomendándoles recabar números de tarjeta de crédito, direcciones de correo electrónico, teléfonos, faxes, números de viajero frecuente, así como información biográfica y biométrica de funcionarios de las Naciones Unidas, empezando por el propio secretario general, Ban Ki-moon. Es esta orden dada por Clinton la que plantea a los funcionarios del Departamento de Estado que realicen tareas propias de espías. No es demasiado difícil pensar qué tipo de uso pueden tener esos datos. Servir como elementos de presión ilegal a través de affairs reales o construidos para controlar a esos funcionarios de Naciones Unidas. Sin embargo, esto tampoco debe sorprender.
Desde hace bastante tiempo, Estados Unidos decidió revalorizar lo que se denomina HUMINT o Human Intelligence, es decir, la información obtenida por y a través de personas por sobre la excesiva confianza en el uso de tecnologías de espionaje que predominó en varios momentos de la era Bush, bajo la influencia de su oscuro vicepresidente Dick Cheney. De hecho, en julio de 2009, el gobierno de Estados Unidos emitió una directiva nacional sobre recolección de inteligencia por fuentes humanas, que delimita claramente cuáles son las funciones que se esperan de todos los integrantes de la administración, sean estos o no parte de una de las 16 agencias de inteligencia que Estados Unidos posee. Allí se especifica que además de las operaciones clandestinas, la comunidad de inteligencia recibe información de fuentes abiertas, recogidas mediante observación y sonsacamiento. Es esta la tarea encomendada a las representaciones diplomáticas estadounidenses en el exterior, como puede verse leyendo los cables sacados a la luz, que circulaban entre cada embajada y el Departamento de Estado, a través de la red militar secreta SPRNet, de la que también forma parte el Pentágono. Aunque la masa de información surgida de esta filtración no ha mostrado tanto secreto como se dice, es innegable que el cuadro que surge de ella no es algo que Estados Unidos desee ver expuesto en público. Pero al mismo tiempo, son muchas las dudas que subsisten acerca de la propia Wikileaks y de su misterioso director, el australiano Julian Assange. En algunos círculos políticos se lo acusa de trabajar para algún servicio de inteligencia, en base a las afirmaciones de personas que formaron parte de su organización y se alejaron por desacuerdos con él. Pero aunque no hay por el momento evidencias para sostener esas acusaciones, sí es cierto que hay detalles que llaman la atención en los criterios de selección de los cables. Hay, por ejemplo, varios despachos de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, pero en ningún caso se trata de información que indique, por ejemplo, qué piensa la administración Obama de la agresiva política de asentamientos del gobierno de Israel en los territorios ocupados, concebida para echar por tierra cualquier acuerdo de paz con los palestinos, o sobre la situación en la castigada Franja de Gaza. En cambio, muchos de los despachos golpean a Turquía, país con el que Tel Aviv mantiene una tensa relación desde el asalto a la flotilla de paz que se dirigía a Gaza. O instalan informaciones sin sustento sobre otros países considerados enemigos de Estados Unidos como Irán, Cuba o Venezuela. Esto no implica aseverar que Assange sea parte deliberadamente de una sofisticada operación de inteligencia, aun cuando pueda resultar funcional a las agendas ocultas de varios poderes fácticos dentro y fuera de Estados Unidos. Y por lo que parece, Washington no está dispuesto a dejar impune la osadía de obtener y difundir sus comunicaciones confidenciales. Por eso, celebró sin disimulo su detención por una supuesta y dudosa denuncia de abuso sexual, según las leyes suecas. Pero al mismo tiempo, estudia sin descanso cómo enjuiciar a Assange, que, como ciudadano de Australia, no puede ser acusado de traición. Una de las opciones que explora el Departamento de Justicia es utilizar el acta de espionaje de 1917. What we're investigating is a crime under U.S. law. The provision of 250,000 classified documents from someone inside the government to someone outside the government is a crime. We are investigating it, and as we've said, we will hold those responsible fully accountable. That investigation is still ongoing. Pero para esto, tiene que probar que colaboró conspirativamente con el soldado Bradley Manning, quien presuntamente fue el que entregó a Wikileaks casi toda la información que la organización dio a conocer y que le dio tanta credibilidad. Solo el tiempo nos permitirá saber quién es realmente Julian Assange y los entretelones de este develamiento masivo, incluyendo las posibles consecuencias para la política internacional de este affair. Una de ellas podría ser el intento de Washington de establecer, con el pretexto de evitar futuras filtraciones, un control férreo de Internet, un canal que por ahora no puede cerrar o bloquear a voluntad. No es la primera vez que en este programa hablamos de Wikileaks. Hemos mostrado bastante el tema de Afganistán, el tema de Irak. De todas maneras, a mí me parece, Raúl, que hay como diferentes niveles. Por un lado, los cables reales, lo que dicen, lo que es real. Sí. Efectivamente, esos cables fueron mandados por estos funcionarios a Estados Unidos, al Departamento de Estado. La segunda cuestión es la selección, como se decía en el informe, de lo que se dice.
de lo que se está mostrando. Y que esto es totalmente arbitrario. Nosotros tampoco en el programa podemos mostrar 250.000 cables, ni los 1.000 que hay, ni hablar de todos los países. Pero a mí me llama mucho la atención cómo el diario El País lo está mostrando. La selección que ellos están haciendo de los cables que han recibido. Vamos a ver uno de los artículos, tal vez como modelo del diario El País. Fíjense, Chávez, Estados Unidos, Chávez y el narcotráfico financian la Nicaragua de Ortega. Ahora vamos a verlo exactamente en el título. Este es el diario El País. Tenemos que ver toda la página completa para que ustedes puedan ver bien el título, y ahí van a poder ver. Bueno, veo que no se ve, así que se los voy a mostrar yo para que lo vean bien. Estados Unidos, Chávez y el narcotráfico financian la Nicaragua de Ortega. Ahí lo tenemos, perfecto. Bien, este es el título del diario El País. Este título aparece como verdad. Estados Unidos dice, Chávez y el narcotráfico financian la Nicaragua de Ortega. Cuando uno se pone a analizar lo que trae el diario El País en todo el artículo completo respecto de Nicaragua y Estados Unidos, aparecen los informes desclasificados de funcionarios de tercera, cuarta categoría del Departamento de Estado y a veces el embajador o ex embajador que envía a los Estados Unidos, donde dicen, tenemos informes, nos han dicho, creemos, algunas fuentes dicen, pero en el título del diario El País aparece como una verdad. Chávez y el narcotráfico financian la Nicaragua de Ortega, pero además, algunos de esos documentos desclasificados son de 1984-85, cuando los sandinistas gobernaban después de la revolución. Está claro que todos los embajadores y funcionarios de las embajadas de los Estados Unidos están en contra de Daniel Ortega, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, en gran medida en contra de Cristina Fernández. O sea, ideológicamente están posicionados en un lugar. Y los diarios lo plantean como si este análisis fuera efectivamente la verdad. Pero también asombra lo que no se dice. Otra vez volviendo al caso de Nicaragua, porque se menciona al ex embajador Paul Trivelli de Estados Unidos en Nicaragua. El embajador Paul Trivelli de Estados Unidos en Nicaragua organizó a la oposición a Daniel Ortega para evitar que Ortega ganara las elecciones en 2007. Organizó las reuniones en su casa. Esto fue tapa de los diarios nicaragüenses en el momento. Esto no aparece en el diario El País. O sea, los que conspiran son Chávez, Cuba, Nicaragua. El embajador de Estados Unidos, no. Bueno, a esto hay que agregarle no solo la posición ideológica de quienes informan, sino de los funcionarios que informan, sino la posición ideológica que tienen también los diarios. El caso del País de España, que tradicionalmente fue caracterizado como un diario progresista, de izquierda, evidentemente con Latinoamérica hace rato que tiene una posición bastante diferente a esto, por no decir que está en la vereda de enfrente con los sectores más conservadores e inclusive en algún caso como el de Bolivia, con los sectores golpistas a través de su diario La Razón de Bolivia. Pero la otra novedad es que El País, el único medio en español que fue elegido por Wikileaks para transmitir estos cables, ha cambiado su composición accionaria en los últimos meses. O sea, ya no es solamente un diario. Ya no es solamente un diario y ya no es solamente español, digamos, sino que inclusive en la reunión en la Junta de Accionistas del 27 de noviembre último cambió la composición del Consejo de Administración y empezó a tener un rol mucho más relevante, yo diría hasta dominante, aquellos miembros, aquellos representantes del nuevo accionista que tiene El País o el Grupo Prisa, que es el Grupo Liberty Media de Estados Unidos. Es decir, El País pasó a ser un diario controlado por grupos económicos y financieros de Estados Unidos. Liberty Media tiene la particularidad que es un pool financiero que funciona como estos grupos de fondos de inversión, en el cual sus principales representantes son Nicolas Bergen y Martin Franklin, que justamente fueron los dos señalados o designados para el nuevo Consejo de Administración del País, que a la vez estos dos son representantes de otros fondos de inversión, los hedge funds, como le llaman en Estados Unidos, que son fondos de inversión de alto riesgo. Es decir, que aparece muy ligado el tema hoy del País con respecto a lo que son los grupos financieros, los grupos especulativos de Estados Unidos en cuanto a la relación accionaria. No parece del todo extraño o no parece del todo desvinculado la línea editorial que va tomando El País con respecto a estos cambios en la composición accionaria también. Es que esto es una línea editorial. Dar eso como título es una línea editorial porque ellos están tomando declaraciones de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que tuvieron conversaciones con gente que muchas veces ni siquiera dicen quiénes son, como la verdad. Y esto es un análisis que
que además está sesgado ideológicamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, no solamente con los documentos, porque los documentos son verdaderos, sino cómo se están presentando a través del diario El País o The Guardian o New York Times, que prácticamente de América Latina no dicen una palabra.